ti, descansamos en ti, oh Dios. Y sabemos, Señor, que tú, oh Dios de la gloria, conoces, Dios mío, nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios allí en Mateo 11 y vamos a leer los versos del 20 al 24. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por esto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para las vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El estudio de esta mañana lo he titulado Ciudades que fueron indiferentes a Jesús. Ciudades que fueron ciegas. Ciudades que tuvieron ahí a Jesús cerca, al Hijo de Dios, y rechazaron a Jesús. La Biblia dice que Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades, y él anunciaba el evangelio. Él decía y le predicaba a las multitudes diciéndole que él es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a estudiar 3 ciudades donde Dios hizo muchos milagros, pero qué triste, la mayoría de esas personas no se arrepintieron, la mayoría de esas personas no creyeron en Jesús. Aunque las personas, hermanos, fueron beneficiadas de esos milagros, aún después de Jesús haberles hecho el milagro, ellos no siguieron buscando a Dios. Hoy también hay personas que son indiferentes a las cosas de Dios. Hoy también vemos a personas que son indiferentes a buscar de Dios. Pese a los milagros, pese a las señales, pese a lo que estamos viviendo, hermanos, la gente sigue indiferente a las cosas de Dios. Ahí en mi casa alrededor hay vecinos como muy parranderos, ¿no? En estos días no nos han dejado dormir, escuchando música a todo volumen, hasta borrachos. Y yo me hacía una pregunta: Dios, mira lo que estamos pasando, mira por lo que estamos viendo, por lo que estamos experimentando, y las personas, en vez de buscar de Dios, buscan las cosas de este mundo. Todo lo que ha pasado en estos días, hermanos, es para que usted y yo nos postremos delante de la presencia de Dios. Por lo que estamos viviendo, hermanos, es para que clamemos, intercedamos y nos peguemos de la mano de Dios, que Él es el único que nos puede ayudar. Hoy el mundo está ciego. Hoy el mundo es indiferente a lo que Dios está haciendo. Hoy la gente no quiere escuchar lo que Dios nos está hablando a través de todas estas cosas. La primera ciudad que quiero que estudiemos está en Mateo 11, versículo 21. Ahí está subrayado la palabra Betsaida. En Betsaida, el Señor realizó algunos de los más grandes milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, uno de los milagros que Jesús hizo en Betsaida, en la ciudad de Betsaida, fue caminar sobre el agua. Y yo creo que esta ciudad se dio cuenta de ese milagro de Jesús. También en Betsaida Jesús curó un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento que era muy conocido por los habitantes de esta ciudad. Y yo sé que muchos de esta ciudad de Betsaida conocieron este milagro. Otro milagro que Jesús hizo allí en esta ciudad de Betsaida fue uno de los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo no sé si usted sabía que en la Biblia se registra
dos veces cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿no? La primera y la más importante es cuando Jesús con cinco panes y dos peces le dio alimentación a más de 5,000 personas. Pero hay otro pasaje en la Biblia donde con 7 panes y 2 peces Jesús también alimentó a 4,000 personas. En Betsaida Jesucristo hizo ese milagro, multiplicó los panes y los peces para 4,000 personas. Otro milagro que Dios hizo en Betsaida es que 3 de sus discípulos, ustedes y yo sabemos que Jesucristo tuvo 12 discípulos, 3 de sus discípulos son de Betsaida. Por ejemplo, Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida. Para Jesús la ciudad de Betsaida era muy importante. ¿Por qué? Yo digo que era muy importante por los milagros que él hizo, y también muy importante porque de allí, de esa ciudad, escogió Dios 3 de sus discípulos. Y yo sé que mucha gente se dio cuenta que 3 de sus discípulos eran de Betsaida, pero aún así Betsaida no buscó a Dios. Otra de las cosas importantes, investigando un poco, allí en Betsaida Jesús tenía un lugar muy especial para orar, un lugar donde él acostumbraba a orar. Marcos capítulo 6, versículo 45 y 46, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Mire la palabra ahí, Betsaida. En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire el verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es decir, allá en Betsaida Jesús tenía un monte especial, un lugar especial donde él iba a orar. Pero qué horrible, hermanos. Pasaron muchas cosas en esa ciudad, pero esa ciudad estaba ciega. Esa ciudad no pudo ver a Cristo. Aunque muchos se beneficiaron de Jesús en esa ciudad, pero ellos no miraron a Cristo. ¿Cómo Dios les dice? ¿Qué tal si John, qué pena con él? Mateo 11, 21, otra vez, el primer texto de ese punto. Mira lo que dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido. Dios, ¿qué estaba diciendo en ese texto? Que los habitantes de Betsaida no se habían arrepentido pese a los milagros que Jesús le había hecho. La segunda ciudad que vamos a estudiar es la ciudad de Gadara. Vamos allí a Marcos capítulo 5, versículo 17. Y comenzaron a rogarle la gente de Gadara que se fuera. Le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Qué triste ese texto, ¿no? Personas que le ruegan a Jesús para que se vaya, para que los dejen en paz. ¿Cuántas personas hoy en día hay así, no? Que le dicen a uno: yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de ese Jesús, yo no quiero saber nada de ningún evangelio, yo no quiero saber nada de iglesia, déjenme en paz. Eso fue lo que la ciudad de Gadara le dijo a Jesús. Le rogó a Jesús para que se fuera de sus contornos. Muchos conocemos esta historia. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Era un hombre que no vestía ropa, era un hombre que vivía en los sepulcros, era un hombre que nadie podía atarle, era un hombre que lo ataban con cadenas y las cadenas los hacía pedazos. Este endemoniado de Gadara, nadie podía dominarlo, se hería con piedras, vivía en los sepulcros, desnudo. En la ciudad de Gadara, Cristo hizo este milagro. Todos los de Gadara conocían a este endemoniado. Todos fueron testigos de ese milagro. Pero esta multitud le dijo a Dios que se fuera, le rogó a Jesús que se fuera, que los dejara en paz. Veían a Jesús como una plaga, veían a Jesús como una peste, veían a Jesús como un coronavirus, ¿no? Esta ciudad
prefería a un endemoniado que a Jesús. ¿Cuántas personas yo he escuchado decir, prefiero que mi hijo sea un vicioso que sea evangélico, o que mi hija sea una prostituta pero que no sea evangélica? Yo digo que al menos los papás de este endemoniado o al menos los hermanos de este endemoniado sí deberían de haberse convertido. Pero en la Biblia no hay registro de que la familia de este endemoniado se haya convertido a Dios. Para terminar, vámonos a la tercera ciudad. Ya hemos visto la ciudad de Betsaida, ya hemos visto la ciudad de Gadara. Ahora vamos a mirar la tercera ciudad que fue indiferente a Jesús. Marcos 6, del 1 al 6 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cómo así que vino a su tierra? Quiere decir a la tierra donde él creció, a la tierra donde él pasó la mayor parte de su vida. ¿Cuál fue esa tierra? Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le da y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José y Juan, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y mire lo que dice el texto: y se escandalizaban de él. Yo fui al griego y busqué la palabra escandalizar ahí. La palabra escandalizar ahí significa que veían a Jesucristo como una piedra de tropiezo, que veían a Cristo como un impedimento en su camino. Ahí la palabra escandalizar también significa que estaban descontentos con Jesús, que estaban molestos con Jesús, que estaban enfadados con Jesús, que estaban disgustados con Jesús, que estaban indignados con Jesús. Sigamos leyendo. Jesús le decía, verso 4: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Sabe qué significa esa frase? Que un profeta recibe honra en todas partes menos en su propia tierra. Y eso es verdad, ¿cierto? ¿Cuántas veces los vecinos admiran a tus hijos? En cambio usted siempre le ve lo malo, ¿cierto? Muchas veces uno está en la universidad y uno tiene un excelente profesor y no falta el que le busque un pero, una queja, y en otras universidades lo ven como una eminencia, como el mejor conferencista, como el mejor profesor. Eso le pasó a Jesús. Jesús quería honra de su propia tierra, pero no la recibió. Otras ciudades sí lo honraban, menos Nazaret. Y el verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Oye, hermanos, cuando uno lee ese texto, uno dice: ¿cómo? ¿Que el Hijo de Dios no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Pero no era porque a Jesús no tuviera poder, no, era por la incredulidad de los habitantes de Nazaret. Pero el verso 6, eso sí me deja a mí más asustado todavía. Dice: y estaba Jesús asombrado de la incredulidad. Yo digo que esa palabra asombrado, para que Jesús la diga, yo digo que sí tuvo que estar asombrado, ¿sí? Dice que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de los habitantes de Nazaret. Nazaret fue la ciudad donde Jesús creció. Nazaret fue la ciudad de la Virgen María. En esta ciudad Jesús vivió, según los historiadores, vivió 30 años de su vida, ¿sí? Cuando él salió del ministerio, salió de Nazaret. Por eso es que a Jesús lo llaman Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque él viene de la ciudad de Nazaret. Su gente era muy indiferente a Jesús. La gente no querían a Jesús, no querían creer en él. Por eso Jesús dice que él hizo muy pocos milagros allí en este lugar. Nazaret pudo haber sido tal vez una de las ciudades más importantes de la historia, porque allí Jesús pasó 30 años de su vida. Pero ahorita Nazaret
está borrado casi del mapa, es una ciudad insignificante. ¿Por qué? Porque fueron indiferentes con Jesús. Hermanos, hoy nos tocó vivir en este tiempo. Hoy nos tocó vivir en esta pandemia. Y como lo dije el domingo pasado, esta pandemia va a pasar a la historia. Pero qué triste, hermanos, que en medio de esta pandemia hayan personas tan indiferentes a las cosas de Dios. Pero yo quiero decirles algo. La paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios se está acabando. Y quiero terminar este estudio leyendo dos pasajes bíblicos, no más leídos. Jeremías 2, verso del 12 al 13. Mira lo que dice Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos. ¿Sabe una cosa? Toda la humanidad hoy en día está espantada. Dice, horrorizados. Hoy todo el mundo está horrorizado. Desolados. Vaya usted a las calles, mire usted la autopista, vaya usted al centro, vaya a los centros comerciales. Está desolado en gran manera. Verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Cuántas personas han dejado a Dios? ¿Cuántas personas han decidido no buscar más de Dios? Y quiero terminar con este texto, Jeremías 5, del 3 y luego versículo 6. No más dos versículos. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, pero mira lo que sigue. Los azotes no les dolió. Oiga pues, los azotes no les dolió. El pueblo de Israel, Dios los castigaba y el pueblo le decía a Dios, no me dolió. Hay parecido a los niños rebeldes hoy en día, ¿no? Que el papá lo coge, le pega una pela y para que el papá le dé rabia le dice, y no me dolió. Así estaba el pueblo de Israel. El Señor los castigó y ellos le dijeron, Señor, no me dolió. Y yo sé que muchos hoy en día con esta pandemia Dios, le están diciendo a Dios, no me dolió. Y mire lo que dice diciendo el verso 3. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Los consumiste y ellos endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, tienen su corazón como piedra y no quieren arrepentirse? Y le dicen a Dios, Dios, no me dolió. Pero mire el verso 6. Y con este texto termino. Dios dijo, no les dolió con lo que les mandé. Listo, entonces el verso 6 dice, entonces les voy a mandar un león para que los mate. Y mire el verso 6. Y si no los mata el león, entonces les voy a mandar un lobo. Y si el lobo no los descuartiza, entonces les voy a mandar un leopardo. Para ver si me siguen diciendo que no me dolió. 3 ciudades que fueron indiferentes a Jesús. 3 ciudades que pese a los milagros que Jesús hizo, 3 ciudades ciegas que no querían ver. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Dios, a no ser indiferentes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser ciegos a tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Dios, aprender lo que tú siempre quieres enseñarnos. Dios, bendice a mis hermanos allí en casa. Bendícenos, Señor, el próximo domingo cuando vamos a celebrar la Santa Cena. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que estén bien. Iglesia Emanuel Popular, todos extrañamos estar juntos de nuevo.
pero pronto nos volveremos a ver para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. La cuarentena se nos presenta como una oportunidad para buscar de Dios en familia. Te invitamos a conectarte con nuestros cultos semanales e invita a tus hijos a participar de las reuniones de jóvenes y adolescentes. Este es un nuevo tiempo para unirnos como iglesia a través de las transmisiones por Facebook y YouTube. Dios te bendiga. Te esperamos.